conservation, and holistic management of the territory. Congratulations to Continuamos en Café Sin Rosca y como bien dicen, hay lapsus brutus y el brutus que hace lapsus, pero nuestro invitado es nuestro querido colega Andrés Durán, a quien le hemos invitado para conversar de la coyuntura política. Estimado Andrés, muy buenos días. Tanto Andrés hoy, Andrés Rojas, Andrés Durán, Andrés Arausto, no, todo el mundo, con muchos Andrés ya me confundo, pero mil disculpas. Estimado Andrés, muy buenos días, bienvenido. Bueno, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en el país en estos momentos? Hola, querido César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto compartir con los compañeros, los colegas de Hoja de Ruta. Bueno, la verdad hay mucho que decir. La coyuntura parece ser bastante crítica en el país y sobre todo con un escenario que presenta algunos desafíos de cara al futuro en medio de una contienda electoral precipitada por una muerte cruzada y sobre todo preocupado por esta crisis multidimensional que vive el país. A mí me parece que la salida todavía no se va a terminar de definir con las elecciones, sino sobre todo con un gobierno que logre proyectar un poco el deseo de la gente, el deseo popular de salir de esta crisis, del desempleo, de la migración y de la inseguridad que nos está azotando. Así que todavía nada está dicho y es lamentable que hoy por hoy el país esté enredado en esta crisis multidimensional que lamentablemente la política no presenta alguna salida urgente a esta situación que vive el país. Claro, tenemos ahorita la discusión de candidatos, binomios, pero no se ve a la clara un plan de país. O sea, yo sé que va a ser este periodo para completar lo que falta de Guillermo Lasso, pero ¿quién ha dicho de los candidatos un plan país? Porque, por ejemplo, el candidato Villavicencio dice, vamos a pelear contra el correísmo. O sea, peleando contra el correísmo se arreglan los problemas del país, digo yo. No, en realidad lo que está sucediendo hoy por hoy en el país es lamentable porque, como te digo, insisto, no hay un proyecto claro, no hay un proyecto claro. Este gobierno me parece a mí que es una transición hacia lo que sería el 2025, ¿no? Termina siendo así porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, no terminó de ejecutar su plan de gobierno, su proyecto político. Todos conocíamos cuál era la expresión ideológica, política y económica de Guillermo Lasso, pero al final del día no lo termina ejecutando y lo quiere hacer en estos meses vía decreto ley, como por ejemplo el tema de la ley de atracción de inversiones, los procesos de monetización del Estado, los procesos públicos de selección, y adicionalmente a esto, en medio de un escenario de disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo que lo termina resolviendo el Ejecutivo a través de la muerte cruzada. Ahora bien, a mí lo que me parece es que efectivamente se tiene que superar este clivaje entre el correísmo y anticorreísmo. Y realmente nadie está proponiendo la superación de este clivaje y de esta disputa. Me parece que el correísmo en las seccionales recupera fuerza, pero ojo, esa fuerza no se expresa solamente en la votación, porque en realidad hay algunas provincias que se las gana con un margen muy chiquitito. Pero la votación, la anulación del voto y el voto en blanco sí tiene que preocuparnos. Sí tiene que preocuparnos porque en la anterior elección presidencial en 2021 eso bordeó el 1.700.000 votos. Es decir, la política ha perdido credibilidad y lo político ha perdido credibilidad. Yo no sé, en medio de este escenario de convulsión social, de inmovilización social también, qué es lo que pueda suceder. Porque este gobierno termina siendo básicamente una transición hacia el 2025. Y si esa transición nos va a llevar, digamos, a una situación de resolución sobre los principales problemas del país. Fíjate tú que
el ejercicio de legislativo, el ejercicio que cumplían los legisladores, la capacidad de fiscalización, hoy la va a terminar asumiendo una Corte Constitucional y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en el andar apenas de su posesión ya tuvo su primera agresión o su primer conflicto institucional entre la Fiscalía y esta función del Estado. Entonces, realmente es preocupante hoy, digamos, hablar de proyecciones o en una clave prospectiva de lo que pueda suceder en el país. Yo no me atrevería, pero sí les puedo decir que en el Ecuador se ha ratificado que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Exactamente. Y ahora, como te digo, la disputa es esta, ¿no? La de la política y nos hemos olvidado del caso León de Troya, nos hemos olvidado de quién asesinó a Rubén Chérez, nos estamos olvidando de los nexos del cuñado del presidente Lazo con la mafia albanesa, que se determinó en esa investigación que el señor Villavicencio se guardó durante muchos meses y que solo fue revelado por el portal Aposta. ¿Tú por qué crees que la gente suele olvidarse tan rápido de las cosas aquí en el país? Yo principalmente creo que es una cadena de sucesos muy vertiginosos. Este 2023 ha sido un año extremadamente conflictivo en el ámbito del ejercicio político y público. Yo siempre insistí en que la creación precipitada de la comisión del Gran Padrino, la comisión ocasional, fue un error, me pareció precipitado. Me parece a mí que se tuvo que esperar un poco el accionar de las instituciones de control y en este caso el accionar de la acusadora pública de fiscalía, que si bien sabemos que tiene presente la moratoria como horizonte de ejercicio de funciones, a mí me parece que se podía esperar un poco más, que se fraguen de mejor manera las cosas, porque vi a una comisión que llegó muy precipitada, acelerando el paso para poder llegar con un informe, para poder llegar con la construcción de las pruebas, para poder llegar, digamos, con elementos de convicción, y sobre esa marcha se fueron cometiendo algunos errores. Y yo creo que a eso súmale el posicionamiento de los medios de comunicación y la opinión pública, el calendario mismo y la dinámica política y la conflictividad institucional. Me parece a mí que eso no permitió que, digamos, la oposición política al gobierno termine trasladando un mensaje contundente alrededor de la incapacidad que tiene este gobierno y de sus, digamos, y de su juzgamiento político. Ese yo creo que es un primer elemento. El segundo elemento es que efectivamente hoy, básicamente la gente, lo que yo puedo sentir a través del ejercicio de algunas, digamos, técnicas de investigación o algunas encuestas, es básicamente que hay un desencanto de la política. Hoy, insisto en esto, la política y lo político ha perdido credibilidad. La gente ya no se siente representada por los políticos y por la política. Entonces, yo creo que el principal desafío que tenemos hoy por hoy, de cara al futuro, de cara a este proceso electoral, es recuperar la credibilidad, es recuperar la credibilidad de la política como herramienta de transformación social. Y ahí tenemos algunos episodios, ¿no? De personas que se camuflan dentro del espectro electoral para dar cuenta que el objetivo es desacreditar esto, facilitar un ausentismo, facilitar la anulación del voto, facilitar, digamos, el voto en blanco, facilitar este comportamiento ciudadano frente a la política, porque en realidad la política no le está dando soluciones en torno a su vida, ¿no? En torno a sus demandas, a sus exigencias. Entonces esto es extremadamente preocupante. A 10 días digamos, de la muerte cruzada, del anuncio de la disolución de la Asamblea Nacional, ya tenemos un pool de candidatos que en su vida han hecho algo, digamos, por el ejercicio público. Hay personas que insisten en ser candidatos y hay personas que quieren ser candidatos sin ni siquiera una estructura política, ¿no? Entonces, esto abona en la falta de credibilidad que la gente tiene y siente con la política.
Sin embargo, nos enfrasca la ciudadanía en estas discusiones, ¿no? Cuando deberíamos estarle exigiendo mucho más al gobierno, por ejemplo, que realmente mande decretos ley en materia urgente económica y no tenga las observaciones que tiene ahora de la Corte Constitucional, que hoy, por arte de magia, se volvió correísta nuevamente para ciertos opinólogos. Sí, me parece a mí que lo de la tensión, la disputa institucional va a prevalecer un par de días, porque fíjate tú, yo te decía que un poco la Asamblea Nacional va a absorber perdón, un poco la Corte Constitucional va a absorber las competencias de la Asamblea Nacional, ¿no? Hoy por hoy no tenemos un ente que fiscalice, digo, más allá del ejercicio que hacía la Asamblea Nacional, que quizá lo pueda asumir un poco el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No sé hasta qué punto, porque es una institución que ha sido renovada completamente y seguramente los procesos de institucionalización o de reinstitucionalización de esta institución tomarán un tiempo. Pero sí la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que por obligación constitucional tiene que hacer o emitir dictámenes favorables a los decretos ley del presidente de la República. Y yo hoy por hoy veo una luz verde absoluta para que el Estado ecuatoriano legitime el accionar del Ejecutivo. Entonces es extremadamente preocupante lo que sucede, porque yo alguna vez en un trino un poco alertaba sobre estos procesos de selección pública. Y estos procesos de selección pública no son nada más y nada menos que los procesos de privatización y monetización. Y hoy sí me parece a mí que tenemos que un poco comprender lo que existe por delante, ¿no? El caso de Solarpack, el caso del Arón, el caso de Villonaco. Hay algunos proyectos de energías limpias, de energías renovables, que han penetrado en el tejido institucional del Estado, que se han posicionado como, digamos, proyectos indispensables para el desarrollo del país, y hoy por hoy nos quieren vender ese eufemismo, privatizando el proyecto, concesionándolo a 20 o 25 años plazo, con un clarísimo proveedor que va a ser los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un poco también lo que sucedía en esta relación entre Estados Unidos y México, ¿no? Estados Unidos condicionándolo a México y diciéndole, no, tú no puedes tú no puedes tener la capacidad de producir y refinar tu propio petróleo, me lo tienes que comprar a mí. Este caso va a ser muy similar. Tú no vas a tener la capacidad digamos, de ejecutar o producir tu propia energía eléctrica, me la vas a tener que comprar a mí. Tal vez no la energía en sí misma, pero sí los repuestos para que tus proyectos funcionen. Y esto claramente ha sido asesorado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y esta consultora Deloitte. Y se lo viene impulsando desde el gobierno de Lenín Moreno. Por eso tú ves que la transición en el sector energético del país entre el gobierno de Moreno y Lasso no presenta una enorme diferencia. Digamos, es la misma composición que tuvo Moreno en su gabinete, la que hoy se expresa en el gobierno de Lasso. Es porque justamente quieren anular estos procesos. Y esto es preocupante porque la gente quizá no lo comprende, no lo entiende, no lo ve con absoluta claridad. Y de aquí adelante nosotros vamos a tener proyectos concesionados entre 20 y 25 años. Hay otros que son entre 25 y 30 años. Entonces, el país va a entrar en una camisa de fuerza, súmale el tema del CIAL, el país va a entrar en una camisa de fuerza que va a obligar a desfinanciar al Estado ecuatoriano y sobre todo que va a incrementar enormemente el costo de la vida, afectando directamente el bolsillo de todos y todas. Yo creo que la disyuntiva en este caso, César, es bastante clara, ¿no? La disyuntiva, digo, para la ciudadanía, no sé si para los políticos y la política, pero la disyuntiva es absolutamente clara. O la supervivencia del hogar ecuatoriano o su aniquilación. Me parece que esta va a estar latente hasta que se logre definir un proyecto de futuro, algo que le dé un horizonte al país y a los ecuatorianos. Así es, estimado Andrés, y quiero agradecerte por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Importante conocer tu criterio sobre lo que está sucediendo en el país. Estimado Andrés, muchísimas gracias. Tu mensaje final a la audiencia.
Muchas gracias, querido César. El mensaje final es, hay que informarse, hay que nutrirse. Esta contienda electoral es atípica, es anticipada, y por esa razón creo que nosotros tenemos que acudir a todos los elementos de convicción para generar un criterio propio producto de lo que hemos vivido. Tenemos la crisis multidimensional que comprende el desempleo, la inseguridad y una nueva diáspora migratoria. Creo que es momento de meditar profundamente el voto, no dejarse llevar por las novelerías y realmente fijarse en un plan de gobierno que sea viable, que realmente sea factible. Eso sería básicamente. Te agradezco mucho por la oportunidad a ti y a todo. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Andrés Durán, querido colega periodista, con quien hemos analizado la coyuntura política en este momento en el país. Nosotros regresamos luego de este corte y ya con las noticias de la comunidad está con nosotros Adrián Caiza, con quien tendremos las noticias correspondientes.